Bueno, pues muy buenas tardes, noches. Bienvenidas, bienvenidos a la Casona Pardo, Centro Cultural, a esta presentación del libro Pintura y Región en Nueva España, coordinado, editado por la doctora Nelly Sigó y por el doctor Hugo Armando Félix, que aquí nos acompaña. Y bueno, pues queremos agradecer al Colegio de Michoacán y a la Casona Pardo y al Centro Regional de las Artes la oportunidad de hacer esta presentación. Y pues yo quiero agradecer la oportunidad de presentarles a quienes van a presentar el libro. La doctora Nelly Sigó es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, pues tiene una trayectoria larga, que se ha ido especializando en cuestiones de pintura, de región, pero ya nos lo van a platicar con una mirada que ha construido muy distinta a la clásica historia del arte. Después podremos seguramente abundar sobre esto. Actualmente la doctora Sigó pues, es una de las integrantes del núcleo académico básico del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán. Yo tuve la suerte de tomar clases con ella, muy interesante. Y por su parte el doctor Hugo Armando Félix es doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán y pues justamente derivó su interés hacia la historia del arte, se especializó su tesis doctoral, recuerdo, en la Catedral de Valladolid, hoy Morelia, y en el despliegue del discurso iconográfico ahí. Y actualmente el doctor Hugo Armando Félix labora en la Escuela de Conservación y Restauración que está en la ciudad de Guadalajara. Bueno, sin más, vamos a pasar a la presentación de este libro, que es pues de reciente publicación, en realidad trae fecha de 2021 y fue editado, impreso por el Colegio de Michoacán. Doctora Nelly, estimadísima, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos, a las compañeras, compañeros y a todos los visitantes de esta tarde que nos acompañan. Un poco accidentada porque saben que tuvimos un problema aquí, pero bueno, esperemos que se pueda resolver. Presentar este libro, Pintura y Región en Nueva España, es como presentar un cierre de un ciclo, de un pequeño ciclo del que quiero hablarles. Tiene que ver, por una parte, con un interés muy personal, muy individual mío por el patrimonio, pero por el patrimonio vivo. No me ha interesado por las especulaciones sobre patrimonio, por la teoría sobre el patrimonio. Realmente es algo que está fuera de mi ámbito de interés. Lo que me interesa son las cosas. Es la pintura, es la escultura, es la arquitectura. Son las cosas que se rompen, que se pierden, que se caen. Es la pintura que se va cayendo a pedacitos porque nadie le ha prestado interés ni atención. Y para prestarle interés a las cosas hay que saber de qué se trata. Hay un dicho muy viejo y que se repite mucho de que no se quiere lo que no se conoce. Y la verdad es que es cierto. Cuando empezamos a trabajar pintura en Michoacán, empezamos en un seminario que todavía funciona, llevamos ya más de 10 años. 12, 14 años. El primer
volumen que hicimos fue un pequeño estudio del museo, del pequeño museo de arte colonial en la ciudad de Morelia. Ese fue como el ensayo, digamos, y a partir de eso nos dimos cuenta que se había integrado un pequeño grupo de investigación y con el que seguimos trabajando. La intervención de cada uno de ellos en estos libros es fundamental. Y cuando me refiero a estos, me refiero a los dos primeros volúmenes que sacamos de Pintura Virreinal en Michoacán. El volumen 1 y el volumen 2, Pintura Virreinal en Michoacán, donde fuimos descubriendo pinturas importantes para la historia del obispado de Michoacán, de este sitio en el que vivimos, de Zamora, pero también de Pátzcuaro, también de Uruapan y de distintos pequeños pueblos del estado. Fue así que en el año 2018 decidí hacer una recapitulación de todo esto y, bueno, ¿dónde estamos? ¿A dónde llegamos estudiando cientos y cientos de pinturas como las que llevamos estudiadas hasta este momento? Esa recapitulación se mostró en una exposición que hubo en el Centro Cultural Clavijero, que hicimos Hugo Armando Félix y yo, y ahí, al paralelo de la exposición, armamos un coloquio donde no solamente nosotros hablamos de pintura, sino también convocamos a colegas, amigos, que también trabajan pintura regional. Y ahora les quiero explicar por qué. El centralismo, que es una endemia en muchos lugares, pero que en México es un mal que sufrimos y vivimos todos cotidianamente, este centralismo, que no es solamente la capitalidad de la Ciudad de México, que parece que se chupa todas las energías del país, sino también la capitalidad de Morelia, por ejemplo. Zamora no tiene rutas para salir, no tiene buenos caminos, no tiene buenos caminos para entrar, no tiene buenos caminos para sacar su producción, no tiene una buena autopista que saque la cantidad de camiones que sacan los productos de este riquísimo valle, entre tantas otras cosas que no tiene. Mientras en Morelia se construye un inútil paso a desnivel para que la gente circule más rápido. Ese es un ejemplo clarísimo del centralismo en una capital que se come la energía y el resto del Estado queda esperando resolver problemas mucho más básicos y más importantes. Pero ese centralismo nos ataca también en otras áreas y también en esta área, en el área clarísima de la historia del arte. Cuando se hace historia del arte, generalmente se piensa en las grandes ciudades y en los grandes nombres, en los artistas famosos, aquellos que están en los museos, pero eso no nos pasa solamente a nosotros. Si ustedes van al Museo del Prado, por ejemplo, están las salas con las pinturas de Velázquez, las salas con las pinturas de Goya, las grandes salas con la pintura flamenca, esos nombres importantes que toda la gente quiere ir a ver y que paga mucho dinero porque cuestan bastantes euros, cuesta la entrada. En los sótanos del Museo del Prado, y lo vi hace poco, hace 2 años, justo antes de la pandemia, estaba buscando yo una pintura y un conservador de pintura del Museo del Prado me llevó a las bodegas del Prado, sacamos la pintura, una de las rejas donde están colgadas las pinturas. Le dije, pero ¿cómo esta maravilla está aquí? Me dijo, es que no tenemos lugar para poner todo esto. Entonces, hay una lectura, digamos, de grandes nombres importantes, conocidos, reconocidos, que están ahí, que la gente paga para ir a verlos, pero hay un sótano, un enorme sótano, lleno de rejas con pinturas colgadas, que son, por ejemplo, toda la escuela madrileña del siglo XVII, que está allá abajo porque no tienen lugar para exhibirla. Esta historia de pintores muy conocidos o reconocidos y de pintores menos famosos
nos incumbe aquí en este libro. Nosotros descubrimos, por ejemplo, familias enteras de pintores que nadie conocía. Aquí están. Un indio cacique, pintor, y su hijo en el siglo XVIII, activo en Valladolid. Otra familia de Pátzcuaro que trabaja, una compañera, ahora le van a hablar de ellos, de Pátzcuaro, Los Cerda. Un pintor de Guadalajara que estaba completamente confundido con otro pintor que trabajaba en la Ciudad de México, que estudia una compañera de Guadalajara. Y así lo que hicimos fue, de pronto, empezar a armar grupos de pintores a los que ahora podemos llamar por nombre y apellido, familias, dinastías de pintores de los que no se sabía hasta este momento absolutamente nada. Y esa es la riqueza de estas publicaciones. Lamentablemente, por problemas presupuestales, y tengo que lamentarlo y lamentarlo mucho, el libro salió en blanco y negro. Es decir, que mucha de la riqueza que tienen estas pinturas no se pueden apreciar como deberían. Yo espero que pronto podamos hacer una edición digital para que esto pueda verse con mejor calidad. Pero Pintura y Región es el empeño de un grupo, un poco romántico, porque todos trabajamos fuera de presupuestos, y nos reunimos. Antes de la pandemia nos reuníamos una vez por mes, ahora esperamos volver a recuperar pronto el ritmo de nuestro seminario para sacar un tercer volumen de pintura virreinal en Michoacán y así seguir en este camino, sin construir grandes teorías sobre el patrimonio, pero sí tratando de mostrar que el patrimonio se puede conservar si lo conocemos. De eso se trata Pintura y Región en Nueva España, de lo que les va a hablar ahora Hugo Armando Rocha. Muchas gracias. Dale. Buenas tardes y muchas gracias por su presencia en esta casona tan interesante, sitio de aquí de la ciudad de Zamora. Agradezco mucho la presentación del doctor Gayol y por supuesto agradezco siempre a la doctora Nelly su invitación y su acogimiento tanto en el seminario de pintura que organizó desde hace más de una década, como la invitación a colaborar directamente con ella en estas publicaciones. Bueno, pues básicamente yo les quiero comentar el contenido de este libro, al que hemos titulado ambiciosamente Pintura y Región en Nueva España, porque es un libro, ¿no?, que abarca muchísimo más allá del área del estado de Michoacán, y de hecho comprende toda una región que abarcaba en la época de la dominación hispánica los obispados de Durango, de Guadalajara y de Valladolid, de Michoacán, ¿no? Entonces es un área geográfica bastante amplia que nos permite tener un panorama de un sector, ¿no?, del territorio bastante atractivo. Bueno, esta publicación, como nos lo comentó la doctora Sigó, es una iniciativa que se dio en paralelo a la publicación de los libros de pintura virreinal en Michoacán y para dialogar con otros especialistas de pintura regional se organizó un coloquio donde se discutieron temas relativos a los pintores locales, a cómo la pintura realizada fuera de los centros pictóricos más importantes de la Nueva España, como lo fueron la Ciudad de México o Puebla, entraron en contacto o cómo eran vistos estos cuadros que llegaban de fuera y que pintores locales pudieron estudiar, quizás copiar y sobre todo, ¿no?, estar al tanto de las novedades que les llegaban.
El libro se divide en 5 partes. Bueno, quizás no se alcance a vislumbrar del todo, pero estas partes llevan por título Pintura y tecnología, Pintores y clientelas, Patrocinio y devoción, Pintores locales y Familias y transmisión de saberes. El libro se compone de 14 artículos realizados por historiadores del arte, historiadores de diferentes instituciones, por supuesto del Colegio de Michoacán, de la Universidad Michoacana, de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, pero también de la Universidad de Durango, de la Universidad de Zacatecas y de la Universidad de Western Ontario en Canadá. Y bueno, les quisiera comentar un poco sobre los capítulos y sus autores. El primero es el capítulo que lleva por título La Virgen del Hospital de Nuestra Señora de la Concepción y Santa Marta de Pátzcuaro, de la autoría de las doctoras Nelly Sigó y Mirta Insaurralde, que consiste en un análisis exhaustivo de una pintura que se localiza en la Basílica de Pátzcuaro y que fue un hallazgo interesantísimo porque bueno, la doctora Nelly ya había detectado algunas imágenes pictóricas de la Inmaculada Concepción en otros pueblos de la sierra, como en Angahuan, lamentablemente en Nurillo, que lamentablemente no se perdió con el incendio, pero que está bien documentada y estudiada por la doctora en este libro, de hecho. Y también en Cocucho, que todavía se conserva ahí una interesantísima imagen. Pero de Pátzcuaro no se tenía registrada esta obra que resultó tan atractiva por su temporalidad. Quizás sea un siglo XVI muy tardío o los inicios del siglo XVII. Y por tanto estamos frente a una de las pinturas más antiguas que se conservan en Michoacán. Para ello, la doctora Nelly y Mirta Insaurralde llevaron también a cabo un estudio técnico de la pintura. Se le hicieron análisis de tipo imagenológico y algunas estratigrafías tomadas de pequeñísimas muestras que permitieron interpretar su materialidad y su composición. De hecho, también gracias a los esfuerzos del laboratorio de diagnóstico del patrimonio que se encuentra en La Piedad, se pudo, del Colegio de Michoacán, por supuesto, se pudo detectar la presencia de estas capas doradas, como la que se vislumbra en esta corona, que además de debajo de la corona más visible subyace otra que responde a un diseño, quizás tomado de una estampa flamenca que también detectaron las autoras. Por otra parte, es una pintura también importante que contribuyó al culto concepcionista en la región. Por supuesto que Pátzcuaro fue un sitio donde la herencia del primer obispo Vasco de Quiroga estuvo muy presente desde el siglo XVI y por tanto esta imagen está asociada con ese culto. El siguiente capítulo lleva por título El patrocinio de la Virgen y el Niño, y su autor, Alejandro Mesa Orozco, quien está adscrito al Laboratorio de la Piedad, realizó el análisis de una pintura del siglo XVIII que se encuentra en el Templo del Señor de la Columna de Morelia, en su sacristía, y también llevó a cabo un análisis técnico de esta imagen.
aparte de entender las intervenciones por las que pasó el cuadro desde su momento de creación, Alejandro Mesa hizo todo un ejercicio de datación, de identificación de los personajes ahí representados, e incluso intuye una autoría, una posible autoría, y que nos habla, ¿no?, de que los pintores de la Ciudad de México también enviaban obras a lugares como Valladolid, una importante sede episcopal. Esta pintura sigue el modelo del patrocinio mariano, una virgen cuyo manto se despliega sobre autoridades eclesiásticas y autoridades civiles. La primera, ¿no?, está protagonizada por el pontífice y la segunda por el rey. Pero entre todos estos personajes destaca sobre todo el de un clérigo, un canónigo, que es el que porta, ¿no?, la indumentaria negra, con las mangas encarrujadas que lo identifican como parte del clero de la catedral, y que resultó ser el comitente de esta pintura. Su nombre es Juan Antonio de Nájera Enciso, y ha resultado un personaje extraordinariamente atractivo, puesto que no solo hizo o que se llevara a cabo esta imagen, sino por lo menos otras 3 pinturas más que están en diferentes sitios de Morelia, y que, bueno, estamos tratando de, junto con Alejandro, ¿no?, de estudiar y de darlas a conocer quizás en el volumen 3 de la serie. No quizás, seguramente ahí va a venir. También es importante decir que esta pintura, porque se integró al guión curatorial de la exposición que comentaba la doctora Nelly, se sometió a un tratamiento de una primera intervención por parte de la ECRO, de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, situada en Guadalajara, donde el Seminario Taller de Pintura de Caballete, profesores y alumnos de esta escuela hicieron una estancia que les permitió hacer una primera intervención de la obra. El tercer capítulo lleva por título Los rostros del episcopado michoacano, y bueno, es de mi autoría. Es un capítulo, bueno, que aborda sobre todo los retratos de los obispos que se encuentran en la sacristía de la Catedral de Morelia, principalmente los retratos del siglo XVIII, pero también aborda un par de cuadros que se encuentran fuera de la catedral y que fueron realizados por pintores locales. Desafortunadamente en uno de ellos, el que está en la parte superior a la derecha, aunque ese, que además también es un hallazgo, porque hay pocas representaciones del obispo Juan de Palafox en Michoacán, y esta es una de ellas, donde está situado al centro de una mesa y flanqueado por 2 obispos michoacanos, bueno, 2 obispos que estuvieron en el obispado, en la diócesis de Michoacán, justamente en el siglo XVIII. Pero Palafox murió en 1600. Y Palafox, claro, es un obispo que vivió un siglo antes, ¿no? Y por lo tanto, el cuadro, ¿no?, es claramente un indicio del proceso de beatificación que apoyaba el obispado de Michoacán durante todo el periodo, básicamente en el siglo XVIII. El siguiente capítulo
lo llevaron a cabo dos colegas de Durango, Adolfo Martínez Romero y Miguel Vallebueno Garcinava, quienes escribieron un acercamiento a los pintores de Durango durante el siglo XVIII y principios del XIX. En este capítulo, bueno, nos dan a conocer una nómina de pintores totalmente desconocidos, incluso inadvertidos algunos por Manuel Toussaint en su gran libro, ¿no? Pintura colonial en México. Y destacan sobre todo la labor de un pintor que ha llamado también muchísimo la atención, que es Gabriel José de Ovalle, que era muy conocido por su serie Pasionaria, por los cuadros que están en el Museo de Guadalupe en Zacatecas, pero que en algunos templos de Durango también dejó importantes obras. Ambos autores también hacen un ejercicio historiográfico interesantísimo, puesto que rastrean en las crónicas de los siglos XVII y XVIII noticias acerca de imágenes, pinturas, envíos, aunque sean mínimas, pero contribuyen a tener como un panorama bastante complejo de esta región. El siguiente capítulo, realizado por el maestro Gabriel Silva Mandujano, lleva por título Los Santos Patronos de Valladolid de Michoacán y se aboca básicamente a las iconografías de San José, la Virgen de Guadalupe y Santa Teresa de Ávila, cuyos patronazgos en la ciudad episcopal estuvieron presentes por medio de estas imágenes pictóricas, que también resultan una novedad, puesto que, por ejemplo, en el patrocinio de San José, bueno, no se ve del todo bien, pero se incorpora el retrato también del obispo Martín de Lizacoechea, activo a mediados del siglo XVIII, un retrato posiblemente de Felipe V, que bueno, no es un retrato tomado del natural, evidentemente, pero una obra, ¿no?, que seguramente realizó un artífice local, que siguió modelos muy replicados en la época. Y también aborda, ¿no?, las innumerables copias de la Virgen de Guadalupe que se encuentran en diferentes sitios de Morelia. Otro capítulo bastante interesante es el de Mónica Ortiz Zavala, que lleva por título Devociones franciscanas en Valladolid, la iglesia y el convento de San Buenaventura. La novedad de este texto es que Mónica Ortiz dio con un documento del archivo provincial de la Orden Franciscana, que se encuentra en Celaya, donde se registra de manera muy minuciosa los contratos, los encargos, los envíos y la construcción de los retablos del templo franciscano, de los cuales ya no queda ninguno. Y una cosa que llamó muchísimo la atención de la autora es que los franciscanos de Valladolid contrataron a uno de los pintores más prestigiosos del momento, a finales del siglo XVII, que fue Cristóbal de Villalpando, que de verdad que en Michoacán hay muy pocas obras de este pintor, y en el templo franciscano los retablos estaban ornados con algunas de sus pinturas, que quizás sean algunas de las que están en colecciones particulares o que están circulando en el mercado. También Mónica nos da a conocer una pintura de un pintor queretano que se llama Miguel Vallejo, que también estuvo activo a finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII, y que nos habla también de los circuitos interregionales entre estas regiones colindantes, como lo fueron Querétaro y Michoacán. Marisela de la Luz Valverde nos comparte un capítulo titulado La pintura devocional en los templos de Zacatecas, siglos XVII-XIX,
que al igual que los colegas de Durango nos dan a conocer una serie de pintores locales interesantísimos que trabajaron en esta región. Por supuesto que Marisela Valverde también aborda a Ovalle, que fue un pintor bastante activo en esta región, pero también las obras de un pintor inadvertido, que también ya trabajó en las primeras décadas del siglo IX, uno que se llama Rafael Lasprón, y que sigue, ¿no? Le sigue la pista con pinturas, documentos rastreados, ¿no? en archivos locales. Estas dos pinturas también son interesantísimas. La de San Dionisio Areopagita está firmada por Ovalle y es también un hallazgo que comparte Marisela Valverde. Y la Virgen de Guadalupe, aunque está repintada, en el canto, en el costado, ¿no? de este bastidor, subyace el fragmento de una de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en la tilma de Juan Diego, y resultó que es una pintura de Antonio de Torres, que también fue un pintor bastante activo o que llevó muchas obras a estas regiones del norte de la Nueva España. María Laura Flores Barba, que es nuestra colega de la Universidad de Western Ontario, hace un estudio también bastante interesante de este pintor Francisco de León, que despeja su identidad al situarlo en el siglo XVII en la ciudad de Guadalajara, y lo distinguió del pintor Francisco de León, que estuvo activo en el siglo XVIII, pero en la Ciudad de México. Rastreó prácticamente toda la documentación de los archivos locales en Guadalajara acerca de este pintor. Por supuesto que también hizo una búsqueda en las iglesias y en los conventos, como estas obras del convento franciscano de Zapopan, que guardan estas obras de Francisco de León, el del siglo XVII. Además, bueno, María Laura Flores Barba, quien está desarrollando su tesis doctoral sobre los pintores en esta región, hace un estudio bastante complejo de redes, de intercambios, de comercio, de itinerancia, y en este panorama sitúa a Francisco de León. Los colegas también del Museo de Arte Colonial de Morelia, Teresa Servín Guzmán y Juan Manuel Pérez Morelos, desarrollaron una investigación acerca del pintor Juan de Sámano, pintor en Valladolid de Michoacán, y bueno, aparte de rastrear toda su trasfondo social, sus antecedentes familiares, sus orígenes queretanos, también en Acámbaro, que son como localidades muy vinculadas con Valladolid. Hacen un estudio de las obras que todavía se sitúan tanto en Morelia como en Pátzcuaro de este pintor, que bueno, además fue Sámano, ¿no? El autor de estas grandes obras que se encuentran en la catedral y que durante mucho tiempo estuvieron perdidas en las dependencias de la Mitra. ¿Puedo contar? Sí, claro. No me puedo resistir a contarlo. Un día me llaman, hará como 20 años, más o menos, en este momento no recuerdo exactamente, pero fácil, unos 20 años. Y me dicen, encontramos unas alfombras y unos muebles que si los quería ir a ver. Y entonces fui a Morelia a verlos. Entre las alfombras, las supuestas alfombras, salieron esta pintura y la otra que nos va a mostrar Hugo. ¿Pusiste las dos? No, pusiste una sola. Bueno, son dos
que ahora, si ustedes van a Morelia, están puestas en el crucero, en las puertas del crucero, arriba en la parte superior. Fueron restauradas y demás. Pero entonces digo, pero eso no son alfombras. Entonces, dice, sí, ahí estaban abajo de la mesa aquella. Y entonces dije, bueno, con mucho cuidado llamamos a el INA está a 2 cuadras de ahí, de la catedral, y entonces llamamos a una persona que trabaja ahí, que si podía ir, un restaurador, para que con cuidado lo abriéramos. Lo abrimos y entonces salieron son 2 enormes pinturas, tienen como 6 metros. Tienen 6 metros, son enormes, y parecían efectivamente tapetes enrollados. Y entonces, bueno, estuvieron así durante un tiempo hasta que finalmente se restauraron. Pero de esas cosas han pasado en Michoacán. La pintura que conservamos por el momento, firmada en Michoacán, más antigua de una Totapulcra, está firmada Francisco Antonio Mefesit, 1635, está en Angahuan. Y así apareció un antiguo, y ahora sí que muy antiguo, alumno mío del seminario, igual me llamó un día y ahí fui a ver. Había encontrado en el coro, enrollado, una cosa que parecía como unos pedazos, una jerga, pues. Y entonces ahí sí que la abrimos porque no se podía hacer otra cosa. La abrimos y sí, es una preciosa imagen de una Totapulcra rodeada por rosas, muy bonita. Está aquí publicada, sí. Y la comunidad le hizo un marco de madera lleno de rosas preciosos. Yo sé que ahora las cosas no son muy fáciles para salir, pero intenten ir a Angahuan a verla. Cuando se incendió la iglesia de Nurío, mucha gente me dijo, y eso, qué lindo, y eso está cerca de aquí. Nurío sigue estando a 1 hora y media de Zamora, y había mucha gente que no lo conocía. Entonces, se puede ir a pasear temprano, sin regresar tarde ni de noche, pero vale la pena darse la vuelta. Perdón la interrupción, pero no quería dejar de contar la anécdota. No, muchas gracias, Nelly. Y bueno, ya para concluir, están los últimos capítulos dedicados a la transmisión de los saberes. El de nuestra colega Guadalupe Anaya lleva por título La transmisión de la técnica en Valladolid, el taller de los Fernández Pitacua, que es justamente el pintor que nos mencionaba la doctora Nelly. Victoriano Fernández Pitacua, que fue un indio cacique del siglo XVIII, cuyos antecedentes familiares Guadalupe Anaya los rastreó en Pátzcuaro en el siglo XVII, y atribuye una serie de cuadros y una relación paterno-filial con otro pintor llamado Marcos Fernández, un pintor que ya no utilizó el Pitacua, pero a finales del siglo XVIII elaboró obras interesantísimas que se pueden apreciar en el Templo de las Monjas de Morelia. Y el último texto es el que realizó Sofía Irene Velarde Cruz, al que llamó Los Cerda, una familia de artistas indígenas en el Michoacán colonial, que además es un texto que reúne todas las noticias acerca de estos pintores y escultores activos tanto en Valladolid como en Pátzcuaro, y que estuvieron solventando encargos de diferentes clientelas, y además elaboraron diferentes obras, no solo pinturas, sino también muebles o bateas como estas que se encuentran en colecciones pues tan prestigiosas como la colección del Museo de América, que es la batea que está aquí a
a la izquierda, o la papelera de la Hispanic Society de Nueva York, que también es un ejemplar excepcional firmado por Manuel de la Cerda. De hecho, la batea recientemente se ha identificado como uno de los objetos que sobrevivieron del encargo que hizo la marquesa de las Amarillas directamente a Manuel de la Cerda, esposa del virrey, por supuesto, marqués de las Amarillas, cuyo escudo está al centro de esta batea. Y bueno, pues esto es una invitación a la lectura de esta contribución colectiva, que lo hicimos con mucho cariño y con mucha gratitud y con mucho entusiasmo. Pues muchísimas gracias. Muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo, me quedó muy lindo. ¿Preguntas? Sí. Bueno, y pues obviamente vamos a abrir alguna ronda de preguntas, comentarios. Y bueno, de alguna manera yo quisiera empezar con una pregunta. Bueno, aparte de hacer el comentario de que indudablemente ver las imágenes a color en un libro de este tipo es necesario, ¿no? Entonces, esperemos que pronto se haga la edición digital. Que se haga justicia. Y que se haga justicia con una buena edición, además en formato de libro de arte, ¿no? Que es lo que es con su papel couché, etcétera, etcétera. Bueno. O sea que si por allá hay un patrocinador, hay un patrón, como los que patrocinaban las pinturas para hacer el libro, aquí está la doctora Sigo y el doctor Hugo Armando. Ya encontramos. Yo lo que quiero preguntarles, o más bien a ver si nos pueden hablar un poco más de esto. Yo no soy historiador del arte, pero desde que antes de empezar con la historia, a mí me llama mucho la atención la historia del arte. Y en aquellos tiempos, no voy a decir cuánto, la historia del arte se concebía como la historia de los estilos y la historia de los grandes pintores. Algunas veces veíamos algún tipo de historiografía que intentaba ser un poco contestataria, pero seguía siendo como lo mismo, ¿no? Estoy pensando además en la corta por eso en plumas como las de Katy Nicolau, ¿no? De historia del arte, de lucha de clases, ¿no? Que finalmente prometía mucho por el título, pero no, acababa siendo lo mismo, los estilos y los grandes hombres, pero metidos en el esquema marxista, ¿no? Sin embargo, yo lo que veo aquí no es nada más toda esta gama de hallazgos de la pintura regional y todo, sino otra manera de hacer historia del arte, ¿no? Yo lo que veo en los libros, no empiezan aquí, pero aquí es muy claro, allí está también, aquí está muy claro, y en la trayectoria que tú tienes, nos queda clarísimo, quienes hemos tomado clases contigo o somos tus colegas, aquí hay una innovación historiográfica, ¿no? Una vuelta de tuerca y una manera distinta de acercarse al arte, porque no es la pintura solita y no son los pintores solitos, sino que están en un contexto. ¿Podrías hablarnos un poquito de esto? Sí. En realidad yo me crié en esa escuela de la que tú hablas, en la vieja escuela de la historia del arte, porque lógicamente por mi edad me eduqué en ese tipo de universidad. Después de todo era la vieja escuela de Vasari, de la historia de las biografías, la historia del arte como biografías de los artistas, reemplazada después por las historias de los estilos, y la historia de los estilos tuvo un predominio sobre el desarrollo de la historia del arte durante muchísimos años. En realidad aquí Hugo y yo escribimos en la introducción de Pintura y Región algo que es realmente algo en lo que creemos, y creemos profundamente. Dice,
En los últimos años ha cambiado el paradigma de análisis de la pintura, alejándose de la pauta de maestros mayores y menores, para entenderla como manifestación cultural que expresa y hace visible un sistema de creencias, valores y orden social. Esto es, en este momento, desde el punto de vista de análisis del estilo, tendríamos que analizar el volumen, la línea, el color, también lo vemos, pero en realidad no nos interesa tanto el problema de que si la mano es más grande o el pie es más chico. Lo que nos interesa es qué historia está contando, qué dice acerca de la sociedad que requería de este tipo de imágenes, qué dice acerca de la familia que la pagó, en este caso para el pilar, por qué taparon una corona y pusieron otra arriba. Nos interesa hablar de ese orden social, de esa sociedad que se expresaba en imágenes y tratar de darle pues a las imágenes el sentido que tenían, tratar de entenderlos, son como llaves para entrar en esos fragmentos de pasado que nos permiten entender. Por eso la biografía de los pintores sigue siendo importante, claro. Nos interesó muchísimo que Flor y Juan Manuel hicieran la biografía, la primera gran biografía que se construye sobre un pintor michoacano, Juan de Sámano. Eso es interesantísimo. Y además es un hallazgo porque no habíamos escrito nada sobre esto. Y también sí es importante que la Hispanic Society tenga un mueble firmado por un artista michoacano, o que la batea de Cerda esté puesta en una sala fantástica, está maravillosamente bien colocada en el Museo de América. Sí, es importante, claro que sí, cómo no. Dice mucho del oficio, de la calidad del oficio, dice mucho de cómo se transmitía el oficio de padres a hijos, de la organización del trabajo, de cómo se aprendía a trabajar. Entonces, sí nos interesan esos objetos y la calidad estética que tienen, por supuesto, pero lo que nos interesa es sobre todo y mucho es tratar de entender a ese pueblo en ese lugar que aprendió a hacer este tipo de muebles desde el siglo XVI, que aprendió a pintarlos, a adorarlos, y cómo fueron apreciados, porque de pronto estos cuadritos de plumas que vemos nosotros, por ahí todavía se hacen, fueron apreciadísimos. Casi no había colección en Europa que no tuviera cuadros de plumas. Hace un par de años encontré en un inventario de un platero del rey, que era un personaje muy importante en la corte de Carlos II, tenía una colección de cuadros de plumas y dicen específicamente de Michoacán, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesa? Pues eso, mostrar que la historia del arte es la historia de una manifestación cultural en un sentido muy amplio y que es mucho más de aquello que se ve, es mucho más de lo que se ve, ¿no? Lo que nosotros vemos es línea, formas, color, pero lo que miramos es todo lo que dice, además de lo que vemos, ¿sí? Esa es la idea. Muchísimas gracias, Nelly. Muchísimas gracias, Hugo. Público, preguntas, comentarios. Anímense. Allá. Hola. Nuevos puntos regionales, como escuelas de artistas, que no son precisamente
Son dos preguntas. Sí. ¿Cuál quiere contestar? La primera. Bueno, respecto a la búsqueda en nuevas fuentes, en realidad no acudimos como a nuevos repositorios, sino acudimos a los mismos repositorios, el archivo de la catedral, el archivo de notarías, el archivo del arzobispado, porque ahí escondidas están las noticias que rescatamos en estos... bueno, en este libro y en los de pintura virreinal en Michoacán. En el archivo del ayuntamiento, perdón, se me olvidó que ahí encontró la doctora Nelly un documento interesantísimo de finales del siglo XVII, donde se menciona al gremio de pintores participando en una festividad que organizó la ciudad por el patrocinio de San José sobre la monarquía. Entonces, digamos, los mismos repositorios tienen la información, pero no han sido, o los investigadores que los han trabajado, gracias, han pasado, ¿no? Por alto esta información. Entonces queremos hacer, ¿no?, una revisión de todas estas noticias, pequeñas referencias, documentos que parecen muy sencillos, pero que para historiar la pintura son muy ricos y son una mina de oro. La otra pregunta que tiene que ver con el problema de las familias y la formación. Normalmente este tipo de oficio se transmitía de generación en generación y era una práctica en Europa y fue una práctica aquí también en América el que el padre enseñara al hijo o a los hijos pintores, les enseñara el oficio. Y aprendían, y tiene muchas explicaciones esto, no solamente porque un buen pintor podía hacer una buena clientela, digamos, tenía un paquete de clientes que podía trasladar junto con el taller, sino un conjunto de secretos, los secretos que forman la práctica del obrador, desde cómo moler los pigmentos, qué tipo de pigmento se muele mejor, más fino o más grueso, qué tipo de pinceles para cada color, qué se aplica primero, si con pincel fino o con pincel grueso, con qué tipo de pincel se dan las últimas pinceladas para tener el resultado que se quiere. Todos esos secretos del oficio que se obtienen con la práctica del mismo se pasan como parte de la herencia del obrador, del taller. El obrador no es solamente el conjunto de clientes que puedan tener, sino también todo este conjunto de secretos de la práctica que el hijo del maestro aprende desde niño. Tal es el celo de este conjunto que generalmente cuando el maestro no tenía hijos, casaba a su hija con su oficial, es decir, con el pintor de mayor antigüedad en el taller. Esto es que después los nietos seguían con la práctica. Así tenemos dinastías completas que cubren más de un siglo en la misma familia, ¿sí? Eso es un fenómeno muy interesante. En Europa se resolvió más o menos fácil porque les ponen número, Franken 1, 2, 3, 4, ¿no? Aquí lo que se hizo fue resolverlos agregándole el segundo apellido y entonces se distingue, por ejemplo, Baltasar de Chávez, Orio y Vía, Rioja, ¿no? Pero es el mismo Baltasar de Chávez que trabaja desde finales del siglo XVI hasta 1682 que muere el último. Esto es, estudiar a las familias de pintores permite además entender otras cosas, que son las redes no de sangre, pero sí las redes espirituales. Por ejemplo, padrinos, los pintores eran padrinos de los hijos de otros pintores, eran padrinos de las bodas en otros pintores, eran testigos. Hay una red que forma casi como una especie de gran telaraña gremial
que no es visible a primera vista, sino solamente cuando empiezan a estudiarse los pintores desde esta perspectiva, y entonces te das cuenta que no es solamente el pintor trabajando solo con su grupo digo, de su taller, sino hay una relación entre ellos mucho más grande de lo que habíamos imaginado siquiera. No. Muy bien. Doctora Insaurralde. Gracias, buenas noches. A ver si se me escucha porque yo hablo. El micrófono no. ¿Le quieres pasar? Acercar. Cuidado. Muchísimas gracias, ahora parezco cantante, me voy a ver. Que cante. Arránquese. Primero, por supuesto, felicitar a la doctora Nancy Go, al doctor Guadalupe Félix, por la edición de este libro, que es un libro magnífico, pero no solamente por el libro, que ya se ve ahí chiquito en sus 400 y tantas cuartillas, y ahí se nos olvida todo el sudor y lágrimas que costó, sino felicitarles también porque son el eje de este proyecto, seguramente hablaron de eso al inicio, de todo este proyecto de entender estas dinámicas locales, lo cual me parece muy valioso, me parece casi hasta un acto de periodismo, ¿no? Contra viento y marea, vamos Sí. encontrando... Contra viento y marea. En realidad dicen nuevas cosas y comparto la opinión de Víctor, que decía así, que está un poco fuera de foco esta investigación en términos de la historiografía tradicional. Yo creo que ese es un aporte valiosísimo. Y me voy a permitir meter mi cuchara como autora de uno de los textos para referirme un poco a la pregunta de Isabel cuando decía si vimos nuevos acervos o nuevas fuentes. Yo sí quisiera decir que hay una novedad, que es justamente tomar la obra misma, la pintura, como documento, como fuente primaria, como documento. Y en esa línea creo que también el Colegio de Michoacán está aportando muchísimo en términos del estudio tecnológico, porque sí, esto nos permite poner un matiz en esto que comentaba, ¿no? ¿En qué hace diferente un maestro de Pátzcuaro que un maestro del centro de México? Y a veces esas respuestas o señas de identidad se encuentran justamente en los materiales. Claro que el material no dice, oh, yo soy de Pátzcuaro, no, para eso hemos tenido que desarrollar toda una metodología, pruebas, errores, bancos de datos, para llegar a decir, sí, acá podemos caracterizar una tradición tecnológica de empleo de ciertos materiales o incluso cómo se revelan ciertos pintores frente a las recetas que los tratadistas ponían en los libros, ¿no? Entonces, claro, hay una receta para pintar un manto con lapislázuli, pero aquí nunca llegó ese pigmento tan caro, entonces encuentran una manera de usar azurita y azul de esmalte y además el índigo de producción local para lograr esos mismos efectos. Entonces yo creo que este es otro aporte valiosísimo, no solo del libro, sino del Colegio de Michoacán, hay que decirlo, porque hay muy pocos grupos de investigación todavía, aunque ya en los últimos años eso va fluyendo mucho, pero que puedan llegar a hacer estas caracterizaciones tecnológicas y no quedarse solo en lo tecnológico, sino pasar justamente a esta interpretación cultural. O sea, ¿qué nos dice esa tecnología en cuanto a las direcciones, las formas de ser, las dinámicas, a veces la dificultad de acceder a ciertos materiales? Entonces, bueno, ojalá sigamos contra viento y marea, porque es un gran proyecto y muchísimas felicidades. A ti también. Bueno, yo quiero comentar algo. Yo no soy experta en historia del arte, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención las pinturas antiguas, porque quiero descubrir cómo vivían las personas en esa época, cómo eran sus usos o sus costumbres, o hasta su problemática o sus alegrías, ¿no? Y cuando veo
les hablo en iglesias como las que mencionaron, que pues tengo el gusto de que también las he conocido algunas cercanas, y que las de Morelia, las de los conventos, pero cuando las veo siempre muy oscuras, siempre muy europeas, y no encuentro a México cotidiano, cómo vivían. O sea, siento que al final de cuentas, esa es mi percepción, nuestros pintores querían traer a Europa aquí y verlos como europeos, y no veo pintado al México. Esa es la percepción que yo tengo de todas las pinturas. Bueno, hay que hacer una diferencia. Hay un tipo de pintura que es la pintura religiosa. La pintura religiosa es un mundo simbólico que tiene que ver con las ideas más claras, precisas, contundentes y necesarias para enseñar los dogmas de la religión, y eso constituye un lenguaje, digamos, común que puede encontrarse en Europa, pero también en China, en todos los sitios a donde entró la religión católica. La diferencia, claro, en que los chinos hicieron a Jesús con los ojos chinitos. Pero hay otro mundo, digamos, el mundo de las cosas, el mundo de los objetos, donde están las formas, los materiales, los textiles, el color de la piel, diferenciados con absoluta claridad. Hay gente más blanca, hay gente más prietita, prieta, ¿sí? Y ese es el mundo del color de la piel, que es un mundo fascinante para los casos americanos, donde está la realidad cotidiana, lo que la gente veía todos los días en el mercado. Están las indígenas vendiendo en la Plaza Mayor con su petate puesto con los productos que están a la venta. Están todos los productos de la tierra dibujados y pintados, pero en abundantísimas y maravillosas fuentes, es la palabra charolas. Hay, bueno, por supuesto, las series de pinturas de castas, donde se muestran todas las formas posibles de combinación, desde blanco y negro hasta el infinito. Entonces, ¿dónde buscamos lo mexicano? Posiblemente en las devociones. No hay otra Virgen de Guadalupe más que nuestra Virgen de Guadalupe. Algunos de los santos locales, estas formas de expresar lo religioso a partir de la simbología, que es algo muy, muy hecho a lo local. Las cruces atriales, por ejemplo, las cruces del siglo XVI, estas cruces de atrios pobladas de símbolos, eso es absolutamente mexicano. ¿Por qué se hace? Ahí sí que el vocabulario es europeo, porque ya lo habían probado, porque llevaban 8 siglos empujando a los musulmanes, tratando de bajar a los moros en España, lidiando con la convivencia entre judíos, musulmanes, cristianos. Entonces habían probado que la cultura de símbolos era una cultura que valía, que servía para la comunicación, que comunicaba. Recordemos que el último reino conquistado, el reino de Granada en 1492, la gente hablaba un lenguaje que se llamaba algarabía. No hablaban el castellano de la Castilla, como el que habla nuestra compañera. Entonces, pero encontraron que una manera de comunicarse entre los que hablaban algarabía y los que hablaban castellano eran los símbolos, y los símbolos más claros para enseñar la pasión de Cristo pues eran los clavos, la sangre, el gallo, las escaleras. Y entonces cuando vienen aquí, vienen con ese mundo simbólico que conocen y lo saben muy bien, ponen sus cruces, la llenan de símbolos y enseñan a partir de eso
una cantidad de ideas fundamentales y hacen contar una historia que es toda la historia de la pasión de Cristo. Ahí es donde hay que ver cómo se usan los símbolos y para qué se usan. Por otra parte está la mano de obra y eso sería una cosa mucho más larga para otra sesión de varias horas. No, y está, recuerdo el fantástico retrato de la India cacica el día que entra al convento. El de Franz Mayer. El de Franz Mayer, que está ahí, está México, ahí está la Nueva España, ahí está los indígenas del centro de México, nahuas, además nobles, ¿no? Con sus huipiles totalmente coloridos. O sea, el maravilloso biombo de los desposorios de indios que compró el Museo de Los Ángeles, el LACMA. Es un desposorio de indios donde se cuenta toda la fiesta de un desposorio de indios. Y en los biombos aparecen también pues, muchas manifestaciones de los mercados, de las fiestas indígenas, en fin, ¿no? Hay uno incluso que tiene un palo volador. Sí, cómo no, sí, un desposorio de indios. Es el desposorio. Y bueno, pues no queremos cerrar sin recordarles que tenemos aquí unos libros a la disposición por si alguien quiere, hay una intervención. Por si alguien quiere adquirirlo, ahí están seguramente con un buen descuentazo. Acá tenemos una pregunta, un comentario. ¿Aquí en Zamora hay alguna obra de estos autores? No, pero hay maravillas. A ver, en la sacristía de la Catedral de Zamora hay un cuadro de Baltasar de Echave, está firmado por Echave. Ese cuadro que apareció, digamos, de pronto en los años 80, estuvo lamentablemente bajo una humedad durante mucho tiempo, se perjudicó mucho y por intervención de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, la ECRO, por amistad realmente, lo restauraron y está colgado en la sacristía de la catedral. En el presbiterio de la catedral, Hugo Armando Félix publicó un precioso artículo sobre la sillería. ¿Por qué no les di cuenta sobre la sillería? Cortito, porque si no nos van a cerrar la puerta. Sí, bueno, en los costados del presbiterio está una sillería sencilla, pero incorpora 12 lienzos con las representaciones de los apóstoles, pero además cada apóstol está asociado a un artículo del credo que está allí representado en imagen, como si fuesen libros estampados que los apóstoles presentan. Y bueno, es una serie que se adquirió en la Ciudad de México, pero que llegó a la Catedral de Zamora en el siglo XIX y posiblemente haya sido elaborada por un pintor del siglo XVIII, muy cercano al taller de José de Alcíbar, que además la Virgen de Guadalupe de la Catedral de Zamora, que está en el retablo del lado del Evangelio, está firmada por José de Alcíbar, 1790, que también es una pintura muy importante que merece un estudio más profundo. Entre tantas cosas, hay más cosas. No, en San Francisco ya no queda nada de lo que hubo. No, porque se incendió. El San Francisco actual es producto del siglo XIX. El antiguo convento de San Francisco se incendió, lamentablemente fue un incendio que acabó con todo el convento. Lo que hay, que sí les cuento que acabo de encontrar hace menos de un mes en el archivo de la catedral, es el inventario del antiguo convento de San Francisco, donde describe todos los retablos que había, retablos dorados, esculturas, pinturas, documento maravilloso. Espero poder publicarlo pronto. Bueno, agradecería a los expositores. Bueno, comentar que el libro tiene 50% de descuento hoy en la presentación. ¡Ay, qué bien! Y bueno, Tú, a la revista El Favorante que nos ayuda a la entrega de las constancias de participación de los expositores.
Muchas gracias. Al doctor Víctor Gayol, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a todos. Y recordarles que el 12 de octubre el Colegio de Michoacán va a celebrar su 43 coloquio. Quien gusta asistir, bueno, le trae libre.